A lo largo de la historia, millones han escuchado estas palabras. Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero muy pocos se han detenido a hacer la pregunta más importante. ¿Por qué tenía que morir? ¿No podía Dios salvarnos de otra manera? Si Dios es amor, ¿por qué fue necesaria la cruz? La respuesta es profunda y ha sido reflexionada por siglos en la teología cristiana. La Biblia no enseña que Dios no pudiera salvarnos de otra forma por falta de poder, sino que la muerte de Jesús era la única manera coherente con la justicia, la santidad y el amor de Dios al mismo tiempo. La Biblia enseña que el pecado no es un error pequeño, es una rebeldía contra Dios, y su consecuencia es la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios es santo y justo, y eso significa que no puede simplemente ignorar el pecado como si no pasara nada, porque dejaría de ser justo. Dios nos ama y quiere salvarnos, pero también es justo, y no puede pasar por alto el pecado. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede Dios perdonar al culpable sin dejar de ser justo? La respuesta es la sustitución. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció un principio. Un inocente puede morir en lugar del culpable. La sangre representa la vida entregada. Por eso en la ley se sacrificaban animales, pero esos sacrificios no quitaban el pecado de forma definitiva, solo lo cubrían temporalmente. Esos sacrificios no eran el final del plan. Eran una sombra, una figura, un anuncio profético de algo mayor, como lo enseña la Escritura cuando dice que estas cosas eran sombra de los bienes venideros. Hebreos 10:1, Colosenses 2:17. Cada cordero sacrificado y cada gota de sangre derramada apuntaban a un sacrificio perfecto que vendría en el futuro. Un sacrificio que no solo cubriría el pecado, sino que lo quitaría para siempre. Ese sacrificio era Jesucristo. Pero aquí hay algo fundamental que debemos entender. Ese sacrificio no podía ser cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos estamos contaminados por el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso incluye a toda la humanidad, sin excepción. Ningún hombre ni mujer, por bueno que pareciera, podía pagar por los pecados de otros, porque también necesitaba salvación. Por eso tenía que ser Jesucristo. Él es el único que nació sin pecado, concebido por el Espíritu Santo, y vivió una vida perfecta. Él es completamente hombre para representarnos, pero también completamente Dios para que su sacrificio tenga valor infinito. Solo alguien sin pecado podía pagar por los pecadores. Jesucristo vino como ese sacrificio perfecto, sin pecado, justo, hombre verdadero para representar a la humanidad, y Dios para que su sacrificio tuviera valor infinito. Por eso Juan el Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La razón por la cual tenía que ser muerte es clara. La deuda del pecado es muerte. La justicia divina exige que la pena sea pagada. Solo había dos opciones: que cada ser humano pagara su propia condena o que alguien inocente pagara en lugar de todos. Jesús tomó nuestro lugar. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. En la cruz ocurrió algo único en la historia. La justicia de Dios fue satisfecha porque el pecado fue castigado, y el amor de Dios fue demostrado porque Él mismo pagó el precio. Como enseña la Escritura, Dios es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. No había otra manera sin negar el carácter de Dios. Si Dios simplemente dijera: «Los perdono a todos», sin castigo, no sería justo.
el mal quedaría sin respuesta y la santidad de Dios sería ignorada. La cruz fue la única manera donde el pecado fue castigado. El pecador fue perdonado, el amor fue demostrado y la justicia fue mantenida. Jesús no solo murió, resucitó. La resurrección demuestra que la deuda fue pagada completamente, que la muerte fue vencida y que la salvación es real, conforme a lo anunciado en las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. En la Biblia, la sangre representa la vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 11. Cuando se derrama sangre, significa que una vida fue entregada. Por eso Dios estableció que la vida de un inocente podía cubrir la culpa de un culpable. Desde el principio, después del pecado de Adán y Eva, Dios mató un animal y los vistió con pieles. Génesis 3:21. Esto ya mostraba el principio de sustitución. Alguien inocente tenía que morir para cubrir el pecado. En el libro del Éxodo, Dios mandó a Israel a sacrificar un cordero sin defecto y poner su sangre en la puerta. Cuando venía el juicio, Dios dijo: «Cuando vea la sangre, pasaré de ustedes». Éxodo 12:13. Esto era una imagen directa de Jesucristo. Jesús es el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, inocente, y entregó su sangre. Él no solo cubre el pecado, lo quita completamente. Creer en Jesús no es solo decir «yo creo». La fe bíblica es reconocer que somos pecadores, entender que no podemos salvarnos por nosotros mismos, aceptar que Jesús pagó por nosotros y confiar completamente en Él. Es decir, Señor, tú tomaste mi lugar. La Biblia enseña que todos pecamos y todos estamos bajo juicio, Romanos 3:23, y que Jesús es la única salida que Dios proveyó. El que rechaza a Jesús no está rechazando una religión, está rechazando el único rescate. Por eso Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. La salvación no se compra, no se gana por obras y no es por religión. Es un regalo que se recibe por fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Imagina que estás en un tribunal. Eres culpable y la sentencia es muerte. Pero de repente alguien entra y dice: «Yo pago la condena de él». El juez acepta el pago y tú quedas libre. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Y si Él entregó su vida por nosotros, entonces a Él debemos dar toda la gloria y toda la honra, y no a nadie más. Dios ya hizo todo. Ahora cada persona decide aceptar el regalo o rechazarlo. Si hoy quieres dar ese paso, puedes hablar con Dios con palabras simples como estas: «Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí y pagaste mi deuda. Te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y dame una nueva vida». Y para terminar, recuerda esto: la cruz no fue una tragedia, fue el plan perfecto de salvación. Jesús murió por ti para darte vida eterna. Gracias por escuchar este mensaje. Si este contenido habló a tu corazón, compártelo con otros. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes como este, y nos vemos en la próxima. Y nunca olvides que la decisión que tomes hoy determinará tu eternidad.